Muy buenas tardes, chicos, ¿cómo están? ¿Sí? Hoy día nos corresponde hacer un poquito de ángulos en posición normal. Vamos a repasar, ¿no? En esta primera parte de la teoría, en esta primera pizarrita, ¿ya? Colocamos acá nuestro título rapidito. Razones trigonométricas de ángulos en posición normal. Los ángulos en posición normal también llamamos ángulos en posición canónica. Canónica o estándar. ¿Ya? Cuando le hacen un ejercicio, ¿no? Calcule usted el seno de un ángulo en posición canónica. Se refiere a un ángulo en posición normal o posición estándar, es lo mismo. Entonces, que esto represente, ¿no?, un plano cartesiano y un sistema de coordenadas rectangulares, ¿no? Este es un eje X y un eje Y. Recordar que un ángulo en posición normal viene a ser aquel ángulo trigonométrico, ¿sí?, en donde su lado inicial se va a encontrar en el semieje positivo de abscisas, y su lado final se va a encontrar sobre cualquiera de los cuadrantes. Ese es un modelo de un ángulo en posición normal. Imaginemos alfa, ¿no? Alfa, por ejemplo, viene a ser, según el esquema, un ángulo en posición normal. Observamos que el vértice está en el origen de coordenadas rectangulares, es decir, en la intersección de los ejes. Su lado inicial está en el semieje positivo de abscisas, y su lado final se va a encontrar sobre cualquiera de los cuadrantes, o también podría estar sobre los semiejes. Ese caso lo estudiamos en los ángulos cuadrantales. Ahorita estamos viendo el caso de que un ángulo en posición normal cae su lado final sobre cualquiera de los cuadrantes, ¿no? En este caso, alfa viene a ser un ángulo en posición normal cuyo lado final está en el segundo cuadrante. De ahí que afirmamos que alfa, aquí para este ejemplo, pertenece al segundo cuadrante. Muy bien. ¿Cuál es el objetivo de la clase del día de hoy? ¿No? Hallar las razones trigonométricas, ¿sí?, de estos ángulos, de ángulos en posición normal. Para ello, nosotros vamos a ubicar un punto del lado final. Es decir, a partir de un punto del lado final de un ángulo en posición normal, ¿sí? Recuerde que todo punto se representa mediante un par ordenado. Entonces, con ese punto hallamos esta distancia. La distancia de cualquier punto del plano al origen se le llama radio vector. Lo denotamos con R. Con este X, este Y, abscisa ordenada y el radio vector, hallamos las razones trigonométricas de un ángulo en posición normal, alfa en este caso. Primer paso, ¿cómo se calcula el radio vector a partir de las componentes del punto? Es un punto del lado final. Así, el radio va a ser igual a la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Así vamos a calcular siempre el radio vector. ¿Ya? No se olvide, ¿no?, y aquí es importante, que este radio vector R, ¿no?, es radio vector. Radio vector. Este radio vector siempre es positivo. El radio vector siempre es positivo. ¿Por qué? Porque es una distancia, y una distancia siempre se representa con un valor positivo. O sea, el radio vector siempre es positivo. Ya está. ¿Qué cosa viene a ser el X? Hemos dicho es abscisa. La abscisa del punto.
¿Y el Y qué cosa es? La ordenada. Ya está. Es importante tomar en consideración esto, ¿no? Para relacionarlo con lo que ya hemos aprendido antes. Desde el punto de vista del ángulo agudo, es decir, haciendo una analogía con el ángulo agudo, esta abscisa va a ser equivalente al cateto adyacente. Y la ordenada va a ser como si fuera un cateto opuesto. Obviamente, ¿no? Este radiovector es como si fuera la hipotenusa. Por ejemplo, si yo quiero hallar el seno de un ángulo agudo, tú sabes que eso es cateto opuesto sobre hipotenusa. Para el ángulo en posición normal sería la ordenada sobre el radio. Repito, el coseno para el ángulo agudo es cateto adyacente sobre hipotenusa. Aquí será abscisa sobre el radio. La tangente es coK para el ángulo agudo. Aquí es ordenada sobre abscisa. Esto quiere decir entonces que conociendo las coordenadas de un punto, calculo el radio vector, ya te he dicho cómo se calcula aquí, ¿no? Es como aplicar Pitágoras, si quieres decirlo así, y aplicas Pitágoras y ahí es el radio, y ya tienes todos los elementos para hallar la razón. Vamos a colocar por aquí así entonces. Eso quiere decir que el seno de alfa, como te dije, es cateto opuesto sobre hipotenusa. Aquí será ordenada sobre el radio. El coseno de alfa sería cateto adyacente sobre hipotenusa. Acá sería abscisa sobre el radio. La tangente de alfa sería coca, opuesto, en este caso es ordenada, sobre adyacente, en este caso sería abscisa. A partir de la cotangente puedes aplicar la regla de las recíprocas, déjame decirte también. O sea, si la tangente es ordenada sobre abscisa, es decir, y sobre x, la cotangente sería abscisa sobre ordenada. La secante, ¿qué sería? La inversa del coseno, radio sobre abscisa. ¿Y qué sería la cosecante? La cosecante sería la inversa del seno. Radio sobre ordenada. Así calculas las razones de un ángulo en posición normal. Análogamente a lo que sería ya razones de un ángulo agudo. ¿Sí? O sea, cambian simplemente los nombres de los elementos. Lo que era opuesto, ahora es ordenada. Lo que era adyacente, ahora es abscisa. Y lo que era hipotenusa, ahora es radio vector. Nada más. No te olvides que el radio siempre es positivo. Jamás el radio va a salir negativo. El radio siempre es positivo. Muy bien. En cambio, la abscisa y ordenada sí pueden ser positivas o negativas dependiendo del cuadrante. Pues no, ¿sí? No te olvides entonces, primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante. No te olvides, ¿no? La posición de los cuadrantes. Listo. Y dependiendo del cuadrante determinamos el signo. Pero vamos con esta simple definición ya a calcular las razones de un ángulo en posición normal. Vamos a colocar un ejemplito ilustrativo, ¿ya? A ver. A ver, si con solamente esta definición yo ya puedo resolver un ejemplito. Observe, ¿eh? Ahí tienes algunos ejercicios, ¿no? El primer ejercicio nomás con esta definición ya lo puedes resolver. Yo te voy a indicar más cositas. Este tema es un poco más amplio, la teoría es más amplia, ¿no? Pero vamos a, con los ejemplos, a aclarar estos conceptos. Ejemplo. ¿Sí? Vamos a poner así. AY E igual. Cosecante de teta menos cotangente de teta E. Y hacemos un esquemita, un ejercicio. ¿Ya?
Vamos a indicarlo así, ¿eh? Imagínate que tenemos un ángulo en posición normal así. Y este ángulo es θ. ¿Y qué me dan como dato? Por ejemplo, un punto. Que este punto sea, por ejemplo, el punto menos 15, menos 8. Ya está. Ese es el punto, ¿no? Por ejemplo, θ es un ángulo en posición normal. ¿Qué es un ángulo en posición normal? Es aquel ángulo trigonométrico. Cuando digo trigonométrico es porque puede ser positivo o negativo, cuyo lado inicial empieza en el semieje positivo de abscisas, o sea, en el X positivo, para ser más práctico. O sea, acá a la derecha. Ahí empieza siempre. Ya sea antihorario o sea horario. No hay problema. O sea que, así como hemos definido acá, igual voy a hallar acá, sin necesidad de hacer ningún cambio. Solamente necesito un punto. Ya lo tengo. O sea, quiere decir que en este punto la abscisa es menos 15 y la ordenada es menos 8, ya que es un punto del tercer cuadrante. Y en el tercero, la abscisa y la ordenada ambas son negativas. No te olvides de eso, ¿no? Siempre se va a cumplir. A este lado está el X positivo, a este lado el X negativo, para arriba el Y positivo y para abajo el Y negativo. O sea, un punto que está en el tercero tiene el X es negativo y el Y también es negativo. Eso es lo que debo entender. Por eso acá sería lógico que ponga, por ejemplo, menos 15, menos 8. Ya. ¿Qué calculamos nosotros? El radio vector. ¿Y cómo hallamos el radio vector? Por Pitágoras. Por Pitágoras. Complementamos un poquito más. Es como que si yo quiero hallar la hipotenusa en un triángulo cuyos catetos sean 8 y 15. Es lo mismo. Catetos, hipotenusa. 8, 15, 17, por ejemplo, pones acá. Si no entiendes, acá está la teoría. Aplica esto. La raíz cuadrada de x, que es menos 15 al cuadrado, es 225 positivo. Negativo al cuadrado es positivo. 8 al cuadrado es 64. 225 más 64 es 289. La raíz cuadrada de 289 es 17. O sea, de que vas a calcular el radio, lo vas a hallar sí o sí. Aquí tenemos cómo calcularlo. Y siempre que tengas un punto de un ángulo en posición normal, puedes hallar el radio vector. Es como si yo te doy los catetos en un triángulo rectángulo, tú hallas la hipotenusa y ya puedes hallar las razones del ángulo. A ver, en este caso es un ángulo en posición normal del tercer cuadrante. Si aplico la definición, la cosecante es radio sobre ordenada. ¿Cuánto vale en este ejemplo el radio? 17. ¿Cuánto vale la ordenada? Menos 8. ¿Cuánto es 17 entre menos 8? Más entre menos es menos. Menos 17 octavos. Menos. Cotangente. ¿Qué es cotangente? O abscisa sobre ordenada. ¿Quién es la abscisa? Menos 15. ¿Quién es la ordenada? Menos 8. Divides menos 15 entre menos 8. Nega entre nega es posi. 15 octavos. Ya está. Y el resto es tu habilidad operativa. Menos 17 menos 15 es menos 32 entre 8, menos 4. O sea, lo que salga aquí ya depende de la operación que hagas con las fracciones que tengo arribita. Menos 4 sería para este ejemplo la pregunta. Muy bien. Hasta ahí es aplicar simplemente la definición. ¿Sí? Bajo esta definición, ¿no? Y con el concepto de que X y Y son abscisa y ordenada, y que los signos de la abscisa ordenada dependen del cuadrante, es que nosotros deducimos qué signo va a tener una razón trigonométrica, ¿sí?, en cada cuadrante, ¿no? ¿En qué cuadrante el seno es positivo o negativo? Lo mismo para coseno, tangente, cotangente. Eso tú lo puedes deducir
con el signo de la ordenada en el caso del seno. Si la ordenada es positiva, el seno es positivo. ¿Por qué? Porque el radio siempre va a ser positivo. Pues, ¿quién determina el signo del seno? La ordenada. ¿Y el signo de la ordenada de quién depende? Del cuadrante. Por lo tanto, el signo de una razón trigonométrica va a depender del cuadrante. De ahí se deduce que el seno es positivo en el primero y segundo y es negativo en el tercero y cuarto. ¿Por qué? Porque en el tercero y el cuarto la ordenada es negativa. Y negativo entre positivo sale negativo, lo comprobé aquí, ¿no? Para el seno. Igual puedes analizar coseno, tangente. Por ejemplo, alumnos, oye, escuchen, el coseno de alfa, ¿no? En este caso de alfa, va a depender de la abscisa porque el radio siempre es posi. Pero la abscisa no siempre es posi. La abscisa es posi en el primero y en el cuarto. Y es nega en el segundo y el tercero. Por lo tanto, cuando yo quiera hallar el coseno de un ángulo del primero o del cuarto, ya de antemano sé que el coseno me va a salir positivo. Pero si quiero hallar el coseno de un ángulo del segundo o tercero, entonces ya debemos saber que va a salir negativo porque la abscisa es negativa en esos cuadrantes. La tangente. ¿Cómo saber en qué cuadrante es posi? Fácil. Tengo que combinar los signos de la ordenada y la abscisa. En el primero, como ambos son positivos, sale positivo. En el segundo, la ordenada es positiva y la abscisa es negativa, por eso sale la tangente negativa. En el tercero, como ambos son negativos, la tangente sale positiva. Porque nega entre nega es posi. Y por último, en el cuarto, la tangente es nega. Porque negativo entre positivo sale negativo. Conclusión, la tangente es positiva en el primero y tercero y es negativa en el segundo y cuarto. Ah, o sea que va a depender al final del cuadrante, ¿no? Pero todo esto, para que ya no hagas el análisis, vamos a ponerlo en resúmenes, ¿sí? Vamos a recordar por aquí los signos de las razones trigonométricas en cada cuadrante. Eso también va a ser importante. Alguna vez en admisión han preguntado, ¿no? El signo de las razones trigonométricas. O sea, teníamos que saber esta reglita. Vamos a colocar por aquí. Ya está. Vamos a recordarlo. Colocamos por aquí entonces así. Signos de las razones trigonométricas por cuadrantes, ¿no? Ya que el signo depende del cuadrante. Analizando por cuadrantes diremos lo siguiente. Por ejemplo, recordando estos principales ángulos cuadrantales 0, 90, 180, 270 y 360 grados, ¿no? Recuerde que todo ángulo entre 0 y 90 va a pertenecer al primer cuadrante. Todo ángulo entre 90 y 180, segundo cuadrante. Todo ángulo entre 180 y 270, tercer cuadrante. Y todo ángulo entre 270 y 360 pertenece al cuarto cuadrante. ¿Sí? Entonces voy a colocar así, ¿no? ¿Sí? Para recordar. Voy a colocar aquí P de primer cuadrante. S de segundo. T de tercer cuadrante y C de cuarto. En el primer cuadrante pongo acá P de primero para decir que en el primero todas las razones trigonométricas son positivas. Todas son positivas en el primer cuadrante. Esta S la voy a utilizar así de segundo, ¿no? Para indicar que son positivas. Mire por arribita primero, ¿eh? Seno. Seno. Pero no solamente el seno, también la cosecante. Eso te lo escribo por abajo, ¿no? Seno y cosecante. Esas son positivas y las demás son negativas. Acá es facilito también, ¿no? Acá pongo T de tangente. Y por acá abajo pongo así. CTG, cotangente. La tangente y cotangente, ¿cómo son en el tercero? Positivas.
ya que en el primero son todas positivas. Por aquí, mire, ve, por aquí, por aquí. Esta C me permite decir o recordar que en el cuarto, ¿no? C de cuarto cuadrante te dije, tanto el coseno, léalo por arriba, ahora léelo por abajo, y la secante, como son positivas. Las demás, negativas en ese cuadrante. Si yo te pregunto nuevamente, ¿qué razones trigonométricas son positivas en el segundo? La respuesta correcta sería seno y cosecante. Conclusión, el coseno, la tangente, cotangente y secante en el segundo, ¿cómo son? Negativas. ¿Quiénes son positivas en el tercero? Tangente y cotangente. Y las demás van a ser negativas. ¿Quiénes son negativas en el tercero entonces? ¿No? Seno, coseno, secante y cosecante. Ahora, es más fácil recordar porque son solamente dos, quiénes son positivas. Por ejemplo, en el cuarto son positivas, repito, el coseno y secante. ¿Y las demás cómo son? Negativas. ¿Quiénes son negativas en el cuarto? Seno, tangente, cotangente y cosecante. Este COS no vayas a pensar que es cosecante, no, eso es coseno. Cosecante es así, CSC. Ya. A ver, vamos a colocar algunos ejemplitos para decir el signo, ¿no? Ejemplitos. Ejemplitos. ¿Ya? Si yo, por ejemplo, quiero saber, determina el signo de la tangente de 300 grados. Sí. ¿Cómo yo saco el signo? Fácil. Primero determinas en qué cuadrante está el ángulo. El ángulo está en el cuarto cuadrante. 300 grados está en el cuarto, porque está entre 270 y 360. ¿Cómo es la tangente en el cuarto? Negativo. O sea, el signo de la tangente de 300 es negativo. Estoy revisando el signo. Así tú calculas el signo. ¿Ya? Para saber el signo, ¿qué hay que saber? El cuadrante. El cuadrante. Si yo te pongo el seno de 200 grados, pues tú dirás así, ¿no? ¿En qué cuadrante está 200 grados? El tercero. ¿Cómo es el seno en el tercero? Negativo. Y así calculo el signo. Nada más. Para el signo debes de saber el cuadrante. Ya. Vamos a ponerlo de todas maneras para recordarlo bien, ¿ya? No te olvides, el signo depende exclusivamente del cuadrante al que pertenece el ángulo en posición normal. Pero vamos a dejarlo anotado aquí también. Te voy a dar otro datito, por si acaso. Ya que alguna vez te vas a encontrar con ejercicios en donde va a aparecer el valor absoluto de una razón trigonométrica. Vamos a ver el dato puntual. Breve y conciso. Ya. Es importante que sepan alumnos, ¿no? Vamos a ponerlo así. Importante. ¿Qué diré que es importante? El signo de una razón trigonométrica, es decir, seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante, ¿sí? Depende exclusivamente. O sea, no depende de otra cosa, sino depende exclusivamente, ¿sí? Del cuadrante. Del cuadrante al que pertenece, esto es bueno reforzarlo, al que pertenece el ángulo en posición normal, canónica o estándar, ¿ya? Muy bien. De eso depende.
Por eso acá te lo escribí en dos ejemplos, ¿no? Yo primero determiné el cuadrante, porque es en función al cuadrante que yo puedo saber, ¿no? El signo de una razón. No depende de otra cosa. No depende, por ejemplo, si el ángulo es posi o nega. De eso no depende. Sino depende del cuadrante donde se encuentre el ángulo en posición normal. ¿Ya? No te vayas a olvidar. Muy bien. Vamos a continuación, ¿sí? ¿Ya? Vamos a poner aquí. Además, como un dato final con relación a los signos, miren. Sí, yo tengo el valor absoluto. Estas barritas significan valor absoluto, ¿ya? El valor absoluto de una razón trigonométrica de un ángulo en posición normal teta, ¿no? Seno, coseno de teta, cualquier razón, ¿no? Si está con valor absoluto y el resultado aparece idéntico a lo que está dentro, ¿no? Si adentro tengo razón trigonométrica teta y me sale lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué debo razonar yo de aquí? Se debe cumplir que dicha razón trigonométrica de teta es positiva, o sea, mayor que cero. ¿Qué significa mayor que cero? Significa que es positivo. Significa que dicha razón trigonométrica es positiva. O en cambio, si yo tengo el valor absoluto de una razón trigonométrica de un ángulo en posición normal teta y me sale menos esa razón trigonométrica de teta, o sea, si el valor absoluto aquí sale igualito, en cambio aquí sale opuesto, ¿no? Eso significa que la razón trigonométrica de teta para este segundo caso ya no será positiva, sino negativa. Esas son las dos opciones. Ah, pero para esto hay que tener ejemplos, ¿no? Hay que poner ejemplos. Mira, para que entiendas. Ah, si en un ejercicio, ¿no? Cuando revises material de preagraria con respecto a los signos, ¿no? Te vas a encontrar con uno de estos casos, definitivamente. Vamos a colocarlo así. Ejemplo. Esto quiere decir que si yo tengo el valor absoluto de la tangente de un ángulo teta y esto sale tangente de teta, entonces eso significa que la tangente de teta, ¿cómo es? Positivo. Y si es positivo, ¿no? ¿A qué cuadrante pertenecería el ángulo? ¿En qué cuadrante es la tangente posi? No te olvides del primero, ¿eh? Primero y tercero. Podría ser del primero o podría ser del tercero. Ahora, otro ejemplo. Si el valor absoluto del coseno de teta es igual a menos coseno de teta, por ejemplo, entonces yo puedo decir que el coseno de teta debe ser menor que cero. Pues solamente cuando es negativo aquí sale al revés, pues lo opuesto, ¿no? No estoy diciendo que todo esto es negativo, por más que veas el menos, sino que quien tendría que salir negativo es el coseno. Ah, el coseno debe ser negativo. ¿Por qué? Porque si el coseno es negativo, con este negativo sale positivo. Recuerde que todo valor absoluto debe salir positivo o cero. En este caso estamos practicando con valores posi o nega, nada más. Para eso es esto de aquí. Ya. Por ejemplo, imagínate que te dan este dato, ¿no? Si se cumplen esas dos condiciones y te preguntan, ¿no? ¿A qué cuadrante pertenecería teta? ¿En qué cuadrante la tangente es posi y el coseno es nega? ¿Será en el primero? No, porque en el primero todas son positivas. ¿Será el segundo? Menos, pues porque la tangente no es positiva en el segundo. Tendría que ser el tercero. En el tercero se cumplen estas dos condiciones. La tangente es positiva y el coseno aquí es negativo. Entonces, ahí tienes preguntitas donde te van a dar estas dos condiciones y tú tienes que deducir a qué cuadrante pertenece el ángulo en posición normal. Tienes preguntas para saber en qué cuadrante, tienes preguntas para averiguar si, ¿ya? Tienes preguntas para hallar razones. Pero aquí te voy a dar un datito para comenzar a hacer ejercicios, ¿no?
con esta regla que vamos a concluir a partir de lo ya explicado, ¿ya? Es teoría de razones trigonométricas de ángulos en posición normal. Cualquier pregunta sobre esta teoría me la hace saber, ahí me dice cualquier pregunta para aclarar la duda, ¿ya? A continuación, alumnos, lo que voy a hacer, ¿sí?, es lo siguiente. Primero aclarar la pantalla, que se vea bien. ¿Ya? Ya. En segundo lugar, vamos a explicar. Mucha atención a esto que nos va a ayudar a resolver ejercicios de cualquier tipo, ¿no? Cuando quiero ya razones de un ángulo en posición normal, ¿ya? A ver. Vamos a poner así, de esta manera. Observación. Observación. Debes de saber que las razones trigonométricas de un ángulo en posición normal, ¿no? Las razones trigonométricas, presten mucha atención, voy a hacerlo con un esquemita sencillo. ¿Ya? Vamos a hacerlo así, ¿eh? Vamos a ver si me entiende este esquema. Espero que sí. A ver. Vamos a determinar estos angulitos. Ojito, ojito, ¿ya? Imagínense que yo tengo los siguientes ángulos, ¿no? Voy a empezar por aquí. A ver, sí, vamos a hacerlo así. Ojito, ojito, ¿no? ¿Ya? Un ángulo en posición normal del cuarto. Un ángulo en posición normal del tercero. Un ángulo en posición normal de segundo. Inclusive, ¿no? Podría ser un ángulo en posición normal del primero. Vamos a llamarle estos ángulos, ¿no? ¿Sí? Alfa, ¿sí? Al del segundo le llamamos beta, al del tercero le llamamos teta, al del cuarto le llamamos phi. Debes de saber que tú puedes calcular las razones de estos ángulos en posición normal, ¿no? En función de un ángulo agudo. Pero no cualquier ángulo agudo, sino el ángulo agudo que forma el lado final con el eje X. A este ángulo agudo le voy a poner, por ejemplo, omega. ¿Quién sería omega? Fíjate que el omega no tiene sentido de giro, porque simplemente es positivo y es agudo de pasadita, ¿no? Entonces, ¿cómo es que nosotros vamos a determinar, ¿no?, las razones trigonométricas de un ángulo, ya sea del primero, segundo, tercero y cuarto? De preferencia, segundo, de tercero, del cuarto. Lo podemos hallar en función de este ángulo, ¿sí?, agudo. Este ángulo del primero, segundo, tercero, cuarto puede estar graficado al revés. Podría ser posi o podría ser nega. Cualquiera, puede ser posi. Quiero dejar una idea clara aquí, en forma resumida. Debes de saber que estas razones trigonométricas, ¿no?, las razones trigonométricas, ya sea de alfa, ya sea de beta,
ya sea de teta, ya sea de phi, ya sea del primero, del segundo, tercer o cuarto cuadrante, de manera resumida te lo pongo acá, va a ser igual, ¿sí?, a más menos. Podría ser más, podría ser menos, ¿sí? ¿A qué? A esa misma razón trigonométrica, pero de este ángulo agudo. ¿Ya? Y ahorita con ejercicios te voy a recordar esto, que es a lo que al final voy a llegar, ¿no? Para eso lo que tendrías que hacer es formar un triángulo rectángulo siempre como un punto del lado final, ¿no? O sea, tú vas a formar triángulos siempre. O sea, ahora lo voy a llevar la idea de solución a triángulos rectángulos. Y aquí observa esta mariposita que se va a determinar de verde. Observa la mariposita de verde. Mire esos triángulos rectángulos que estoy determinando. Que acabo de sombrear de verde. Cada vez que voy a hallar razones trigonométricas de un ángulo en posición normal, acá refuerzo la idea, lo único que voy a hacer es simplemente de un punto del lado final y refuerzo la idea de la mariposa. Concéntrate en esa mariposa. Donde aquí voy a poner ese ángulo agudo, ¿no? Yo voy a calcular las razones de este ángulo agudo. Este sería cateto opuesto, cateto adyacente, hipotenusa. Repito, cateto opuesto, cateto adyacente, hipotenusa. Cateto opuesto, cateto adyacente, hipotenusa. Cateto opuesto, cateto adyacente e hipotenusa. Las razones del agudo, ¿no? Ya sea del primer cuadrante, del segundo, del tercer cuadrante o cuarto cuadrante, el ángulo normal, el ángulo agudo, sus razones siempre son positivas. Pero del ángulo en posición normal no son positivas todas. Por eso te he puesto un signo. ¿De qué depende este signo? Del cuadrante. Ah, ya. Entonces, para reforzar esta idea, voy a colocar nuevamente acá. El signo más menos de qué depende, así acá resume nomás, depende del cuadrante. Depende del cuadrante. Entonces, cuando yo quiera, por ejemplo, la tangente de teta, ¿no? Como teta está en el tercero, la tangente de teta la voy a poner con signo positivo y voy a hallar la tangente de este ángulo agudo. ¿Cómo? Aplicando cota. Ya, así que voy a comenzar a hacer ejercicios alumnos diferentes cada uno, ¿no? Dependiendo de la información que me den, voy a escoger a propósito y todos los puedo resolver, ¿no? Con esta idea. Vamos a reforzarla, ¿ya? A ver que se capte bien esta idea. A ver. Veamos. Podemos empezar con el primer ejercicio de explicación. Puedo hacerlo con la definición que te he dado, pero voy a llevar siempre el camino a esta observación, digamos, ¿no? Profe, no entiendo nada de esto, ¿cómo es? En los ejemplos es que se refuerza. Para eso voy a resolver ya el ejercicio número 1. Presten atención. Del gráfico calcular 5 cosecante de teta más 13 coseno de teta, ¿no? Y me dan la siguiente gráfica. ¿Ya? Así. Trataré siempre de resaltar de azulito el lado final. Siempre concéntrate en el lado final del ángulo en posición normal. Ahí concéntrate siempre. Acá. Este es el lado final. Y acá, mira, mi ángulo en posición normal.
Profe, ¿no hay problema si empieza acá y va por abajo? No, no hay problema. No tengas problemas ahí. Lo que a mí me interesa es un punto de ese lado final. Me lo están dando tácitamente, porque cuando acá me indican así perpendicular al eje Y, ¿no? Por acá, y aquí así. ¿No? Entonces acá le voy a colocar el 5, como muy bien dice ahí, y aquí el menos 12, ¿no? Entonces, ¿qué te he querido decir? Voy a aclarar esto que hemos puesto, que de repente así como están no entiendo nada, ¿no? Lo que quise decirte en resumen es esto. Si yo tengo un ángulo en posición normal, lo que te he dicho, yo puedo hallar las razones trigonométricas, ¿no? Calculando las razones del ángulo agudo que forma su lado final con el eje X. Tú puedes poner cualquier variable de este ángulo. Yo le pondré para relacionarlo con el θ'O. No estamos queriendo decir que este ángulo es igual a él, sino que las razones de este ángulo yo lo puedo ir hallando, calculando las razones de él. Hacer lo mismo, pero con un signo, que depende del cuadrante, así de simple. Entonces yo hago esto, trazo la perpendicular. Siempre del punto, tú trazas la perpendicular al eje X. Y como tienes las coordenadas del punto, prácticamente del triángulo rectángulo, ya tienes los catetos. Cada vez que quieras seguir este camino de solución, cuando voy a expresar los lados, ¿no? Se aplica valor absoluto. Mejor dicho, los lados siempre deben ser positivos. Si esta abscisa es menos 12, significa que de aquí hasta aquí el cateto va a medir 12 unidades. Como de acá hasta acá es 5, significa que esto mide 5. Y ahí es donde vemos el triángulo rectángulo que quiero, ¿no? 5, 12, ¿qué sale esta hipotenusa? 13. Lo que al comienzo dijimos que es el radio vector, que mide 13 unidades. Entonces, cuando yo quiero hallar razones de θ, vamos a colocar lo que nos pedían en el ejercicio. Y esto tienes que reforzar siempre, ¿ya? Acá. Aquí. Siempre que hagamos este triangulito, vamos a reforzar la idea de los cuadrantes, ¿no? Este ángulo θ, ¿en qué cuadrante está? Acá lo pongo para acordarlo. No vayas a pensar que simplemente hallo las razones del agudo, ¿no? Como estás viendo, todo lo estamos poniendo positivo. Y el signo que voy a colocar, ya lo coloco en la pregunta, dependiendo del cuadrante donde está θ. Coloquemos la pregunta. Este camino nunca va a fallar. Nunca falla si lo haces bien. Jamás. Siempre nos va a llevar a la respuesta correcta. 5 cosecante de θ. De repente en esta pregunta no se ve tan relevante, ¿no? Pero en otras sí me va a ser muy práctico hacer lo que te estoy diciendo. ¿Qué voy a hacer? Simplemente voy a calcular aquí aplicando esta reglita. Observe. Te preguntas, ¿cómo es la cosecante en el segundo cuadrante? Para eso tú ya sabes tus signos. Es positivo. Entonces acá vas a poner positivo la cosecante. ¿De quién? De este ángulo agudo. ¿Cómo sería la cosecante? Hipotenusa sobreopuesta. Para eso tú ya sabes tu coca, hierba, hierba. Más 13. Dime, el coseno en el segundo, ¿cómo es? Negativo. Ahí es donde pones el signo. Ahí ya corregiste todo. Te va a salir lo correcto. Y calculas coseno de este ángulo agudo. Un alumno me dice, profesor, pero no me están pidiendo las razones de él. Están pidiendo las razones de él. Pero para hallar las razones de un ángulo, como te dije acá, beta, yo puedo hallar las razones de este ángulo agudo. Y simplemente le pondré el signo de acuerdo al cuadrante donde se ve. Es verdad, yo no estoy hallando las razones de él. Por eso el coseno de θ no me va a salir de frente 12/13. Tiene que salir menos. Ajá. Eso es lo que sucede, estimados alumnos. Siempre se va a cumplir eso, siempre. Ya el resto ya es reducir y simplificar. 13, más por menos, menos. Ya operas los signos nomás. Menos 12, entonces me permite afirmar que al fin es 1, ¿no? La respuesta es... Y ahí termina la solución de este problema.
que también lo puedes hacer simplemente diciendo que x vale menos 12, y es 5, y el radio vector es 13, y aplicas la definición que vimos al inicio. Pero va a haber problemitas donde no de frente me dan las coordenadas y yo voy a trabajar con un poquito de geometría plana, ¿no? Ese camino es el que estamos resaltando en la geometría plana, en donde los lados de un triángulo siempre son positivos, ¿no? Pero las razones de este ángulo θ no todas son positivas, porque θ está ¿en qué cuadrante? En el segundo. Entonces yo simplemente le pongo el signo de acuerdo al cuadrado. Por eso tú ves que la cosecante lo pongo positivo. Por eso tú ves que el coseno lo pongo negativo. Ahí está corregido toditito. ¿Ya? Muy bien. Como uno es ninguno, vamos a ver. En el caso del 2 posiblemente dirías, profe, pero es más fácil en el 2 poner X, Y y R nada más y calculo. ¿Sí? Pero si tengo el punto menos 2, menos 1, ¿eso qué cuadrante es? El tercero, ¿no? Entonces graficas en el tercero. Un ejemplito más para reforzar esta idea. Yo me concentro en el tercer cuadrante. Como dice menos 2 menos 1, la abscisa tiene que ser menos 2 y la ordenada menos 1. Que parezca un poquito. Aquí vamos a colocar así. Menos 2 menos 1. Así se ubicaría. Mi ángulo lo grafico normal, de aquí a acá. ¿Qué ángulo es? Alfa, ¿no? Ponemos alfa aquí. Alfa es un ángulo, vemos, del tercer cuadrante. Y a continuación, vamos a calcular lo que me piden, ¿ya? Un ratito. Un ratito. Ya está. Ejercicio número 2. Vamos a colocar por aquí E igual. Raíz de 5 por seno de alfa. Esa es la pregunta, más cotangente de alfa, ¿no? ¿Qué saldrá aquí, profesor? Bueno, vamos a aplicar nuevamente esta reglita, ¿ya? ¿Qué hacemos? Trazamos del punto la perpendicular al eje X. No te olvides de la mariposa. ¿Cómo vas a formar, ya? Tu triángulo rectángulo. Y vamos a formar un triángulo rectángulo con la abscisa, la ordenada y el radio. A este ángulo le pondremos, yo le pondré así, alfa prima. No puedo ponerle beta, teta, cualquier letra, no hay problema. Lo importante es resaltar el ángulo agudo para que con ese ángulo agudo yo halle las razones. Pero como yo quiero de alfa, pues como yo, en vez de hallar de alfa prima, o sea, de este ángulo agudo, estoy hallando de alfa, colocándole el signo de acuerdo al cuadrante. Ahí corriges, ahí ya estás hallando las razones de alfa, cuando tú le pones el signo. Aquí todo se coloca primero positivo, ¿no? Acá sería 2, acá sería 1, porque la abscisa es menos 2 y su longitud acá es 2. Abscisa, la ordenada es menos 1, esto mide 1. Pitágoras, raíz de 5. Y calculamos. Que sería igual a raíz de 5 por... Y te vuelves a preguntar, ¿cómo es el C? Eso sí tienes que preguntarte. Nada que vas a calcular las razones acá nomás. Profe, todo al final me sale posi. No. El seno en el tercero es negativo. Y calculas el seno de este ángulo agudo, que es cateto opuesto sobre hipotenusa. Lo bueno es que tú ya sabes tu coca, hierba. Más la cotangente. Te preguntas, ¿cómo es la cotangente
en el tercero, positivo. Así que se mantiene el signo más. Y cotangente de este ángulo agudo es adyacente sobre opuesto. O sea, sale 2. Por lo tanto, E saldría menos 1 más 2. 1. Profesor, ¿siempre va a salir 1? No, no siempre sale 1, ¿no? En trigo no siempre sale 1. Casi siempre. ¿Ya? Muy bien. Ya la 3 te la dejo para ti. La 4 también. ¿Sí? Vamos con el ejercicio número 5. Ejercicio número 5. Vamos a ir avanzando porque algunas situaciones un poquito más elaboradas, ¿no? Ejercicio número 5. Ahorita, concentrados en hallar razones de un ángulo en posición normal. Alfa en el ejercicio 5 es un ángulo en posición normal. Veamos qué información nos da. Que parezca de acuerdo a los datos. ¿Qué observamos allí, por ejemplo, en la número, 5? Gráfico calcular, 3 tangente alfa más 1. Ya. Veamos más o menos así. De azul voy a trazar el lado final del ángulo en posición normal alfa. De azulito. Como ya te dije hace un instante, el ángulo en posición normal puede ser positivo o negativo, ¿no? Este es alfa. No importa que el ángulo gire en el otro sentido. Lo importante es sí que esté en posición normal, que parta de aquí. Si no, ahí tenemos que hacer algunos pasos adicionales. Aquí ponemos 53 grados, que es la información. Esto es 90, dato del problema. Ahí. Ya está. Profesor, ahí no me dan las coordenadas. No te preocupes. Manejemos siempre este concepto. Mira, ¿cómo puedo hallar las razones trigonométricas de este ángulo alfa, ¿no? ¿Sí? Entonces tengo que buscar un punto del lado final. Ese concepto es el común denominador en todo, ¿no? Un punto del lado final y trazo la altura. Un punto del lado final, trazo la altura. ¿A dónde siempre la altura? Al eje X. Siempre juegas con el eje X. Profe, con el eje Y trazo la altura acá. No, 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 no y no. Siempre al eje. Ese es el punto. ¿Por qué voy a elegir este punto? Porque no tengo otro, pues. ¿No ves que estos son iguales? Me voy a ayudar con esa información. Concéntrate cuando vas a formar el triángulo rectángulo, en qué elementos necesitas para resolver ya el problema. Y este es el lado final y este es el eje X. A ese yo le llamaré, como ya hemos estado mencionando, ese alfa prima, ¿no? Puedes poner, ya te dije, cualquier variable. Pero estamos resaltando siempre ese ángulo agudo. Ángulo agudo. Vamos a ponerle aquí. ¿Qué cuadrante es? Segundo cuadrante. Alfa es un ángulo en posición normal del segundo cuadrante. Por lo tanto, como quiero hallar, voy a copiar la pregunta. Mira, ven. La pregunta es E igual a 3 tangente de alfa más 1. ¿Está bien? Esa es la pregunta. Entonces, lo único que quiero es hallar tangente de alfa, pero para eso voy a hallar la tangente de este ángulo agudo. Cotangente. Yo encuentro eso, ya salió. ¿Qué elementos tengo? Que estos son iguales y este notable me va a ayudar para mi respuesta. Tú sabes que 7 es 53, este es 37, profesor.
Si al 53 se le pone como 4, le pondré 4K, 4A. Si quieres le pones 4 nomás, no te preocupes. Igual te vas a primera vez. Yo le voy a poner 4K. Eso quiere decir que a 37 se le pondría 3K. Pero como estos son iguales, ya el ejercicio se ha convertido en un problema de razones de un ángulo agudo. Te olvidas un momento de los cuadrantes, ¿no? Simplemente te fijas en las figuras nada más. Si a 37 se pone como 4, a 53, perdón, como 4, a 37 como 3. Como el problema me dice que estos son iguales, pero si esto es 3K, esto también es 3K. Conclusión, de aquí hasta aquí, ¿cuánto sería? 6K. Si este es 4K, esto es igual, 4K. Ya está, ya tengo lo que quería. Ni siquiera necesitas aplicar Pitágoras porque solamente quiero tangente. Ah, la tangente de alfa, ¿no? Entonces, mira, la expresión E sería 3 por la tangente, ¿no? Pero la tangente alfa, según ese triangulito, en el segundo, mira, ya me estoy olvidando, ¿cómo es la tangente en el segundo? Te pregunta, negativo. Y aplicas coca, pues, ¿no? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. O sea, menos 4K sobre 6K. Ya sabes que eso se simplifica igual, ¿no? Y más 1. Ah, ya. El resto es tu habilidad operativa. Sacándole 3 por 4 es 12. El K se va. 12 entre 6 es 2. Menos 2 más 1, menos 1. O sea, todo va a salir al final menos 1. ¿Te das cuenta que no siempre sale 1? Ahora salió menos 1. Ah, ¿de dónde salió esto, profe? Te explico de nuevo. Para hallar la tangente alfa, yo hallo la tangente de este ángulo agudo, solamente que debo poner el signo de acuerdo al cuadrante. En el segundo la tangente es negativa y aplico acá, con este ángulo agudo, O, K. El resto es simplificar, ¿no? Mitad, mitad, queda 2/3, se va el 3, menos 2 más 1, menos 1. Y así tenemos, por ejemplo, esa solución. Y mira el común denominador en esos 3 primeros ejercicios. Siempre formamos un triángulo rectángulo. Siempre voy a trabajar con un ángulo agudo. No cualquier ángulo agudo, lo repito 1000 veces si es necesario. El ángulo agudo que forma el lado final del ángulo en posición normal, ¿con qué eje? El eje X. Con el eje X. Con el eje X. Siempre cuando formamos el triángulo y colocamos los lados, ¿con qué signo colocamos todos los lados en el triángulo? Siempre positivos. Siempre positivos. Nosotros, ¿dónde colocamos el signo, no, de las razones de un ángulo en posición normal? En la pregunta. Como acá teta está en el segundo, la cosecante es posi. Coseno, nega. Como alfa está en el tercero, el seno, nega. La cotangente, posi. Aquí alfa está en el segundo cuadrante. Y como yo voy a hallar la tangente, ¿con qué signo? Nega. Ahí está. Todo está fríamente calculado para hallar la respuesta correcta. Ese método no falla. Nunca, jamás. Voy a hacer la 7. Ojito en la 7, mira, que para algunos podría de repente resultar un poco complicado. No es tanto. Tanto no lo es. Si entendemos qué debo buscar para hallar lo que me piden. ¿Ya? Vamos entonces a resolver aquí la 7. Pues que parezca un poquito. Siempre de azulito te voy a trazar un ratito.
Pues ahí está. De azul vamos a trazar el lado final del ángulo en posición normal. Ya está. Esta figura es un cuadradito. Vamos a colocar los rectos. ¿Qué más? Resaltar siempre el ángulo en posición normal. Acá está el ángulo en posición normal. Alfa. Del segundo cuadrante. Datito importante. Dos datos importantes aquí. El 37 y el cuadrado. ¿No? Aquí el dato importante era que este es 53 y este era punto medio. Si no, no llegaba a nada. No podía resolverlo. Copiamos acá también la expresión que me están pidiendo. En la 7 nos piden, si ABCD es un cuadrado, hallar E, que es la raíz de 41 por el seno de alfa más 20 por la tangente de alfa. Esa es la pregunta en la número 7. La idea de solución no va a cambiar, siempre va a ser la misma. Las razones de este ángulo en posición normal alfa, las voy a ir calculando las razones de este ángulo agudo, al cual nuevamente le pondré alfa prima. Pero como tú has visto en cada uno de los 3 primeros ejercicios, siempre de un punto del lado final hemos trazado la perpendicular a este eje que es el eje X. ¿Cuál es el punto en esta oportunidad? ¿No? Este que no es cualquier punto, es el punto medio. De acá, con eso ingreso. Entonces, yo trazo. Ahora, ¿cómo calculo lo que necesito? Y es otra cosa. Yo trazo. Ahí veo cómo averiguo. En este triángulo de verde agraria, voy a hallar seno y tangente. O sea, necesito los 3. ¿Qué tengo como información? Recuerda que es un cuadrado y tengo este ángulo de 37. Jugada maestra para este ejercicio. Tú ya sabes que si esto es punto medio y he trazado acá perpendicular, acá también cae en el punto medio. Acuérdate, ¿no? Paralelas. Punto medio, acá cae en el punto medio. Como si fuera la mediana de este trapecio. Ahora, tiene distintos caminos para llegar a averiguar en qué razón, así como lo he hecho con esto, ¿no? En qué razón se encuentra. Vamos a hacer la misma idea. Ahora escucha. Pero yo voy a hacer esto, ¿no? Como tengo ahí el punto medio, más que poner acá 3, 4, ¿no? Aunque podría ser, ¿no? 3K, 4K. Creo que sí, ¿eh? Creo que ya lo podemos hacer. Déjame ver un detalle nomás. No me gusta como lo pensaba hacer. Voy a hacerlo así nomás. No me gustan las fracciones. Pero vamos a hacer esto, mira. La jugada maestra acá. Ya que estamos hablando de puntos medios. Más bien, yo lo que he hecho es prolongar. Me va a facilitar los cálculos. Y aquí en ese triángulo voy a jugar. Mira, mira, mira. Escucha. Si este es 37, acá le voy a poner 3K. Obviamente este es 4K. Y ya tú sabes que esto es 5K. Dime, si este es 4K, esto también es 4K. Mira, ya tengo aquí esto que quería. Me falta esto para hallar por Pitágoras esto. Mira, hasta puedes poner solamente 3 y 4 porque la constante se va. ¿No? La constante se va. Más fácil. Pero habíamos dicho que es punto medio, profe. Acá también cae en el punto medio. O sea, esto también es 4K. Suficiente para calcular lo que me falta. Porque si todo esto es 4K, esto también debe ser 4K. ¿Sabes por qué? Perdón, 8K. Si todo esto es 8K, esto también. Porque esta figura del problema dice que es un cuadrado. Tienes que ver todos los datos del problema. Si todo esto es 8K y de aquí hasta aquí es 3K, de aquí hasta aquí, por ser paralelas, sería 5K. Y encontramos lo que buscamos. Acuérdate que alfa es un ángulo del segundo cuadrante.
alfa. Pitágoras, 16 más 25, 41. Raíz de 41, si quieres para completar la idea, por K. Por eso se halla por Pitágoras. Ya sabemos que el K se va, así que cuando voy a calcular la respuesta ya no voy a poner capas. Por las puras. Muy bien, acá vamos a dar nuestra respuesta final. Y así resolvemos, por ejemplo, esta situación, ¿no? ¿Está bien? Ya está. Vamos para dar la respuesta ya a esta preguntita. E sería igual. Raíz de 41. El seno en el segundo exposen. Calcula el seno nomás de este ángulo agudo. Cateto opuesto sobre hipotenusa. Más 20 por la tangente, pero como alfa está en el segundo, la tangente es negativa. Ahí corrijo, le pongo el menos y calculo la tangente de este ángulo agudo. O K. Acá sacamos cuarta. 5. 5 menos 25 saldría menos 20, ¿no? Menos 20 es la respuesta para este ejercicio. Por lo tanto, E sería menos 20. Razones trigonométricas de ángulos en posición normal. ¿Ya? Listo. A continuación, voy a irme a algunos ejercicios. Bueno, a un ejercicio como por ejemplo el ejercicio número 18, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Voy a hacer 18. Vamos con la 18. ¿Para qué? Para explicar cómo hacer cuando te dan una razón, ¿no? O sea, también vamos a ver esa situación. Son tipos de preguntas. ¿Ya? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Todo está bien? ¿Sí? Más o menos. ¿Se entendió? ¿Poquito? ¿Mucho? ¿Nada? Observa el común denominador siempre en todos, ¿no? Triángulos, rectángulos, siempre, profe, yo veo. Saca tus propias conclusiones, tú que más o menos ya vas captando. Y el truquito es saber, pues, los lados del triángulo, ¿no? En qué proporción están, por lo menos. Y de ahí ya lo calculas. Es como si estuviéramos hallando razones de un agudo, pero realmente no estamos hallando del agudo, estamos hallando del ángulo en posición normal, ya que para hallar las razones de un ángulo en posición normal, yo calculo las razones del agudo, pero con un determinado signo. Esto siempre se cumple, profesor. Toda la vida. ¿Ya? Muy bien. Entonces, por si acaso, vamos a tomar una fotito acá rapidito para terminar hablando de ángulos cuadrantales y coterminales, ¿ya? Ese par de conceptos debo de terminar de hacer hoy día. ¿Ángulos qué? Ángulos cuadrantales y ángulos coterminales. Un ratito.
No te olvides, ¿ya? Siempre que te den una razón trigonométrica de un ángulo en posición normal, simplemente lo que tú vas a hacer es lo siguiente, ¿no? Pitágoras y el cuadrante nada más. Te dije que iba a hacer, ¿qué ejercicio? La número 18, por ejemplo, ¿no? 18. Siempre que te dan una razón, te tienen que dar el cuadrante. Si no te dan el cuadrante, mínimo te tienen que dar un dato para que tú deduzcas el cuadrante. ¿Cómo es eso, profe? Así, mira, ve. Acá primero este ejercicio. La cosecante de teta es igual a menos 3 medios. Y me dicen que teta está en el cuarto cuadrante. Bueno, tiene lógica porque la cosecante en el cuarto es negativa. Y con eso me piden hallar la siguiente expresión. E igual. Raíz de 5 por tangente de alfa más secante de alfa. O sea, quiero explicar para algunos cuál es la idea de solución que le damos a este tipo de preguntas. Cada vez que te den una razón de un ángulo en posición normal, préstame atención. Vas a alucinar por un momento nada más, solamente por un instante. El ángulo teta es agudo. Solamente por un momento nomás lo vas a alucinar, ¿ya? O sea, alucinas que teta es agudo. Obviamente es mentira, está en el cuarto. Ya de frente vamos al triángulo. Cosecante, hipotenusa sobre opuesto. Pitágoras, raíz de 5. Como ya te dije hace rato, no estoy haciendo nada distinto a lo que ya expliqué. Siempre todos los lados, ¿cómo lo colocamos? Positivo. Tú te preguntas, profe, ¿y este signo menos? Todo lo pones posi nada más. Tú después el signo acá lo vas a poner correctamente de acuerdo al cuadrante. No te preocupes, porque a mí me interesan los lados, en qué razón están. Eso es interés, eso es interés. Esto es lo que yo colocaba en los ejercicios anteriores como teta prima. Si quieres le pongo pues teta prima. Para que no te confunda, pues teta no es agudo, pues mentira, ¿no? Por eso decía yo en un instante, alucinas. ¿Ya? Y no es necesario que te vayas aquí cuando tenga una razón al cuadrante. No es necesario, ¿no? Acá de frente, triángulo, Pitágoras, como lo haces con el agudo. Eso sí, la pregunta la resuelves de acuerdo al cuadrante. Pues, como ya hemos hecho. Nada más, ahí termina. Eso sería raíz de 5 por tangente de alfa, ¿no? A ver, de repente está mal el ejercicio y lo voy a corregir. Ya, obviamente, la pregunta debe ser tangente de teta más secante de teta. Ahí corregir. No, aprovecho en corregir. Si no, no sale, bueno, ya está. Muy bien. Ya, si no, se malogra todo. Muy bien, seguimos con la idea nada más, lo principal. Acá tangente teta decimos, ¿no? Tangente es OK, pero en el cuarto la tangente es negativa. Sería menos 2 sobre la raíz de 5. ¿Cómo es la secante en el cuarto? Esa sí es positiva, normal. Ahí no cambiamos ni un signo. Y la secante sería hipotenusa, ¿sí? Sobre adyacente. Como son homogéneas, esto saldría raíz de 5 por menos 2 más 3 sale 1. O sea que la respuesta al final es 1, profe. Sí. Para esta preguntita, sí. Ya, ahí aclaramos que todo debe ser teta, ¿no? Listo. Por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Tenemos el caso del 20. En donde ya no te da de frente el cuadrante, ¿no? ¿Sí? Me dan la cosecante de teta, que es igual a menos 2 raíz de 3. Y la cotangente de teta es mayor que 0, dice, ¿no? Es mayor que 0. Pero como tú eres inteligente, dices, profe, si la cosecante es negativa, acá está negro. ¿Y qué significa que la cotangente de teta sea mayor que 0? Significa que es positiva. Entonces tú te preguntas, ¿en qué cuadrante la cotangente es positiva, mayor que 0, pero la cosecante es negativa? Eso solamente se cumple en el tercero. Ah. Profe, pero para mí era el tercero de frente nomás. Bueno, si solamente te fijas acá y dices tercero, eso es falso, porque también puede ser primero.
Imagínate que la cosecante de teta lo ponen con más. De hecho, que iba a salir agudo o del primer cuadrado. Pero, acá la cosecante es negra. Cotangente es posi, tercer cuadrante. Ahí está. Y si ya sabemos el cuadrante, así como me lo dieron arribita, al toque haces tu triangulito. No necesitas irte a ningún cuadrante, no es necesario. Alucina que teta es agudo, pero si quieres ponle teta prima nada más, que sea ese el agudo, y resaltamos el cuadrante. ¿Cómo pongo los lados? Ya sabes que acá es entre 1. Te olvidas de este signo para mi triángulo. En el triángulo todo lo ponemos positivo. Esa es la jugada. Hipotenusa sobre opuesto, eso es la cosecante. Pitágoras, 12 menos 1, 11. Entonces raíz de 11. Muy bien. ¿Qué nos pedían? Nos pedían en este ejercicio 20, 3 cotangente de teta. Bueno, la cotangente ya sabemos que es posi, ya tenemos todos los lados. Respondamos a la pregunta. ¿A qué sería igual E? Cotangente de teta sería adyacente sobrepuesto, como es tercero es posi. Entonces sería 3 veces la raíz de 11. Eso sería la solución para esta pregunta. Muy bien. Vamos acá a hablar dos cositas, ¿ya? Recordar en todo caso, ¿no? Recordar con nuestros alumnitos de nuestro ciclo full repaso virtual. Ya. Vamos por aquí. Primero, ángulos cuadrantales. De ahí hablaré de ángulos coterminales. Permítame explicarles sobre esto. Si es que te viene una pregunta de este tema, básicamente saber signos, ¿no? En este caso hablaré de los cuadrantales. Dos cositas vamos a mencionar antes de colocar las razones trigonométricas, ¿no? De los ángulos cuadrantales, el famoso Ionin-Iononi, ¿no? Que muchos de ustedes ya conocen, ¿no? ¿Ya? No te olvides. Los ángulos cuadrantales vienen a ser aquellos ángulos en posición normal cuyo lado final va a caer sobre los semiejes. Los ángulos cuadrantales van a presentar el siguiente formato o forma general. Todo ángulo cuadrantal es múltiplo de 90 grados. Voy a ponerlo así, 90 grados por n. O múltiplos de pi medio, si hablamos de radianes. Donde este n es entero. Si estoy diciendo que es múltiplo, n debe ser entero. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué más? ¿Sí? ¿Qué más? Otro datito. Vamos a colocar así aquí para darle un orden. Otro datito. No te olvides. Para temas posteriores nos va a ser útil. Los ángulos cuadrantales, no te olvides jamás, los ángulos cuadrantales no pertenecen a ningún cuadrante. ¿Ya? Si a ti te dicen 90 grados pertenece al primer cuadrante, eso es falso. Los cuadrantales no pertenecen a ningún cuadrante. No te olvides. Utilizando la definición de las razones trigonométricas de los ángulos en posición normal, se puede razonar y deducir las razones de los ángulos cuadrantales. Nosotros ya colocaremos los resultados porque me interesa que recuerdes esto. ¿Ya? ¿Qué cosa, profesor? Que vale el seno de 90, secante de 180, coseno de 360, tangente de 180, seno de 0,
¿Correcto? Ahí tienes ejercicios para practicar también. No te vayas a olvidar. Tuoyonin, Iononi. Colocamos por aquí entonces al toque. Así, ¿no? Seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante. 0 y 360 grados tienen las mismas razones trigonométricas. Luego pongo 90, 180 y 270. Con dos palabritas recordamos esto. Estas suenan así, ¿no? O, I, O, nin. O, I, O, nin. Y la otra. I, O, no. No te olvides. Oyonin, yononi. Primero positivo y luego negativo. Repito. O, I, O, nin. I, O, no, ni. Oyonin, yononi. Allá. Por ejemplo, ¿cuánto vale la cosecante de 270? Al ojo, cosecante de 270 menos 1. Esto te lo tienes que aprender pues como cuando te aprendiste las razones de los notables, ¿no? En memoria. Voy a hacer un ejercicio rapidito esto para hablar ahora de coterminales, ¿no? Una situación que tenga que ver con los cuadrantales aquí. Chiquito nomás. Vamos a buscar un problemita sobre ángulos cuadrantales, ¿no? Vamos a ver la 22, por ejemplo, ¿no? La 22, ¿sí? Y la 25, pues, ¿no? A ver. 22 y 25, a ver, para analizar. 22. 22. Dice. La 21 ya tú la haces al ojo. 22 dice, me dan f de x. ¿A qué es igual? A seno de 4x más 3 coseno de 4x menos seno de 6x. Y todo sobre tangente de x menos seno de 6x. Alucino. Y me dicen que calcular f de pi cuartos. Bueno, vamos a poner algo que se vea más sencillo. Me piden f de 45. ¿No? Ya, eso es lo que te piden. Ah, me piden qué cosa? F de pi cuartos es lo mismo que decir f de 45 grados. Mejor pones hexa, pues si lo ves más fácil. Y reemplazamos, ¿ah? Por favor, tú sabes operar. 45 por 4 es 180. Seno de 180, 0. Claro, si ya mejor pongo paso a paso para no confundir. Primero reemplazamos los valores. Esto saldría seno de 180. Más 3 por coseno de 180. Menos seno, 6 por 45 es 270. Ajá. Tangente de cuánto voy a poner, de 45. Menos seno de quién, de 270. Eso me estarían pidiendo. Bueno, calcular eso ya no se ve tan difícil si conocemos las razones de los cuadrantales. Entonces ya reemplazamos ahora sí, ¿no? Seno de 180. 180, su seno vale 0, entonces esto es 0. Más 3 por coseno de 180. Oye, pero coseno de 180 es menos 1. Por 3 saldría menos 3. Menos seno de 270. Oye. Seno de 270 es menos 1. Y menos 1 con menos, ¿qué sale? Más. Ya tú sabes operar, pues, ¿no? Los signos. Tangente de 45, profe, eso sí sabo, es 1. Seno de 70 es menos 1, entonces sale nuevamente más 1. O sea, arriba sale menos 2 y acá sale 2. Profe, pero esto es menos 1, pues sí, pero con este menos sale más. Respuesta final, menos 1.
Respuesta final, menos 1. Y esa es la solución, por ejemplo, para la 22. Solución para el número 22. ¿Ah? ¿Y cómo sería el ejercicio número? ¿Qué dijo, profesor? Acá estaba viendo un ejercicio que tiene que ver un poquito. ¿Dónde está el problema? Se me ha perdido. Ah, la 25 dije, ¿no? Ya está. Para luego hablar de ángulos coterminales y terminar nuestra clase el día de hoy. Vamos por acá a la derecha. Ángulos cuadrantales estamos viendo, ¿ya? Ángulos cuadrantales. Vamos por acá a ver la 25, ¿ya? ¿Qué dirá la 25? Veamos. $25. Evaluar, dice la expresión E. Voy a copiar la expresión. Y dice así. Seno de Kpi. ¿Qué es esto? Más coseno de Kpi. Más tangente de Kpi. Ya está. Y voy a anotar lo que dice, ¿no? K es entero, o sea, es un número entero, pero no negativo. Si es un entero no negativo, significa que puede ser 0 o puede ser positivo. ¿Correcto? Vamos a ver. ¿Y cómo hacemos eso, profesor? Ya, solamente con un par de ejemplos vamos a deducir esto, ¿no? Con elementos que tengamos a la mano y que sean sencillos. Como es entero no negativo, ¿sí? Entonces vamos a decir así, escuche. Si K fuera 0, ¿cómo quedaría E? E sería así. Seno de 0. Voy a copiar, ¿ya? Seno de 0. ¿No? De 0 grados o 0 radianes es lo mismo, ¿no? Vamos a poner 0 grados. Más coseno de 0 grados y más. Eso estaríamos calculando. Y ahí aplicas tu ionín, no. Allá, o sea, E sería seno de 0 es 0, coseno de 0 es 1, tangente de 0 es 0. O sea, sale 1. ¿Qué pasa si K fuera 1? A ver, ¿cómo quedaría? E igual. Si K fuera 1 sería seno de pi, o sea, seno de 180, pasando a sexagesimales, más coseno de 180 y más tangente de 180. ¿Qué vale el seno de 180? 0. Coseno, menos 1. Tangente, 0. ¿Cuál es la respuesta? Menos 1. Ajá. Déjame decirte que cuando reemplaces 2 te va a salir 1. Entonces, eso se resuelve así. Por lo tanto, E va a ser más o menos 1. Entonces, una respuesta, posible respuesta, sería para esta pregunta 25, la A, ¿no? Pero la respuesta correcta es dedo, ¿ya? O sea, es menos 1 a la K. Te explico por qué. Porque si K fuera par, menos 1 elevado a un exponente par sale 1. Cuando sea par. 0, 2, 4, 6. Pero si K fuera impar, es decir, 1, 3, 5, 7, siempre va a salir menos 1. Y tú sabes que menos 1 elevado a un exponente impar sale menos 1. Esta es la respuesta correcta a la preguntita. ¿Ya? Esa es la respuesta correcta a esta pregunta. Nada más, con un par de ejemplitos lo hemos comprobado, ¿no? ¿Qué, profesor? ¿Estás seguro? Sí. O sea que si K vale 2, ¿me va a salir 1? Sí, porque menos 1 al cuadrado es 1. Y reemplazando sale 1. Pues. Seno de 3 es 0, o seno de 3 es 1, tangente de 3 es 0. O sea, saldría 1 o menos 1 dependiendo de K si es par o impar. Por eso se denota así la respuesta correcta, menos 1 a la K. Saldrá 1 cuando K es par, saldrá menos 1 cuando K es impar, ¿no? Muy bien.
Quería hacer esa pregunta también. Y ahora voy a terminar revisando el concepto de ángulos coterminales. Que no se me pase este concepto de coterminales porque alguna vez preguntaron en admisión, estimados alumnos. Vamos a colocar por aquí el concepto de ángulos coterminales. ¿Qué son ángulos coterminales? Les llamamos ángulos coterminales aquellos ángulos trigonométricos cuyos elementos son iguales. ¿Correcto? Aquellos ángulos trigonométricos que tienen los mismos elementos. Allá. ¿Qué significa eso? Mire, ve. Voy a ponerle un ejemplo rapidito gráfico, ¿no? Para que entienda qué son ángulos coterminales. Entienda bien el concepto. Por ejemplo, yo podría tener aquí un ángulo, por ejemplo, que sea el alfa. ¿Ya? Vamos a ponerlo acá, así. Pero podría tener también un ángulo de esta forma, ¿no? O sea, ¿qué tiene que notarse? Que tengan los mismos elementos. Lo pongo al costadito para que se noten los dos colores, pero la idea es que uno está superpuesto con el otro, ¿no? Los lados, el mismo vértice, ¿no? Entonces vamos a poner así. Ah, ya, puede ser de esta manera, ¿no? A este ángulo le llamamos beta. Este es un ejemplo de dos ángulos coterminales porque tienen, ¿no? El mismo lado inicial y el mismo lado final. Cabe resaltar que un ángulo tiene infinitos ángulos coterminales, teoría. Un ángulo trigonométrico tiene infinitos ángulos coterminales. Podemos poner este otro caso también, mira. Mira, el de negrito, ¿no? Teta también es un ángulo coterminal con alfa y beta, porque los tres empiezan de un mismo lado inicial y los tres terminan en un mismo lado final. O sea, tienen los mismos elementos. A eso se les llaman ángulos coterminales. Según la definición, que solamente la he mencionado, pero aquí la estamos viendo gráficamente, que es lo que me interesa que tenga claro, que los ángulos coterminales tienen los mismos elementos. ¿Sí? Pues acá vamos a colocar... ya. Y vamos a complementar aquí en esta columna para hacer un par de ejercicios acá a la derecha, ¿ya? Les vamos a colocar aquí. Diríamos así, ¿no? En la figura, alfa, beta y teta son ángulos coterminales. ¿Por qué? Porque tienen los mismos elementos. En nombre de coterminales resalta el lado final o lado terminal, pues tienen el mismo lado terminal definitivamente. Por eso le llamamos coterminales. Los ángulos alfa, beta y teta, ¿cómo son? Coterminales. ¿Qué me interesa revisar de los ángulos coterminales? Dos propiedades, que te las voy a copiar, repito, acá. Propiedades para dos ángulos que son coterminales. Repito, lo he mencionado, lo digo. Un ángulo tiene infinitos ángulos coterminales. No te olvides, ¿ya? Un ángulo que tiene infinitos ángulos coterminales. Vamos a colocar por acá así. Propiedades, ¿no? Partimos de esta premisa. Si un ángulo alfa y otro ángulo teta
son coterminales, se cumplen dos cositas, ¿no? Si alfa y teta son coterminales, entonces, primera cosita, vamos a poner acá, se cumple que las razones trigonométricas de dichos ángulos coterminales van a ser iguales. Esto es una propiedad con las razones trigonométricas, ¿no? Ajá. Esta primera propiedad es con las razones. Las razones trigonométricas de dos ángulos coterminales, ¿cómo son? Iguales. El seno de alfa será igual al seno de teta. Coseno de alfa es igual al coseno de teta. Eso es fácil de comprobar, ya que si yo llevo dos ángulos coterminales, por ejemplo, mira, ¿ven? Observen, de acuerdo a lo que ya hemos explicado, lo llevamos a la posición normal. Por aquí ponemos el alfa y por aquí colocamos al ángulo teta. Como alfa y teta, al llevarlos a una posición normal, parten los dos de aquí y los dos terminan aquí, ¿no? Ambos van a tener el mismo lado final. O sea, que si yo conozco un punto de su lado final, ¿no? Las razones que yo calcule de alfa van a ser con este punto. Pero este punto también pertenece al lado final de teta. Por lo tanto, voy a hallar los mismos resultados para teta. Por eso se cumple que sus razones son iguales. Primera propiedad. Y segunda propiedad. Para dos ángulos coterminales siempre se va a cumplir que la diferencia de sus medidas. ¿Cómo saber, profesor, cuándo aplico una u otra propiedad? Si tú ves dos ángulos coterminales o te dicen que son coterminales y te dan información con las razones trigonométricas, esta es la propiedad a utilizar. Pero si yo veo dos ángulos coterminales y me dan una relación entre sus medidas, entonces esta segunda es la que te conviene usar, ya que la diferencia de las medidas de dos ángulos coterminales siempre va a ser un múltiplo de 360. Decir un múltiplo de 360 es lo mismo que decir un número entero de vueltas, ¿sí? Puede ser en sexagesimales o puede ser en radianes, 2pi por n o 2npi, donde n pertenece a los enteros. Siempre. Esta es la segunda propiedad. Ajá. Ajá. ¿Ya? Muy bien. Entonces no se olvide, ¿no? Si en un problema me dicen que dos ángulos son coterminales, puedes aplicar cualquiera de los dos. Ya veremos en qué ejercicio. Justo voy a hacer dos ejercicios que tienen que ver con lo que acabo de decir. ¿Ya? Y con esa me despido. Rapidito. Vamos a elegir, por ejemplo, el ejercicio número 28, ¿sí? Y el ejercicio número 33. 28 y 33 para explicar estos conceptos. Ejercicio número 28. 28 y 33. Ojito, ojito. Muy bien. Entonces vamos a aplicar esas propiedades por aquí arribita. ¿Ya? ¿Qué dice la 28? Dice así. ¿28? ¿Cuál es? Ah, acá está. Dice, si X e Y son medidas de ángulos coterminales. Ajá, vamos a anotarlas entonces, ¿no? X e Y son coterminales. X e Y o X y Y son coterminales. Importante es ese dato. Con eso ingresamos. Coterminales. Si sabemos usar este dato. ¿Qué más? La cosecante de X dice que es igual a menos raíz de 10. Y el coseno de Y, el coseno de Y es menor que 0. Además, la cotangente de Y es igual a más 5 sobre A menos 1.
¿Cuál es la pregunta? Calcular A. ¿Cómo resolvemos este ejercicio? ¿Cómo utilizo la propiedad? Si ves razones, a ojo cerrado voy a utilizar esta propiedad, pues, ¿no? La de razones. Como acá veo Y y acá veo Y, entonces mejor todo lo paso a Y. Si la cosecante de X es menos raíz de 10, yo puedo decir que la cosecante de Y también es menos raíz de 10. Oye, mira, te dan la cosecante y te dicen que el coseno es negativo. Eso significa este dato, que el coseno es negativo. ¿Para qué me dan ese dato? Para el cuadrante, pues. O sea, esto se parece a uno de los ejercicios que hemos resuelto en la primera columna recién, ¿no? En esta segunda pizarrita. Cuando te dan una razón y quieres hallar otra, ¿no? Yo quiero hallar la cotangente, profesor. ¿Con la cosecante se puede hallar la cotangente? Sí, pero tienes que saber el cuadrante. Y para eso me dan que el coseno es nega y cosecante es nega. Se deduce que Y pertenece al tercer cuadrante. X también, ¿no? Pero me interesa Y ya que todo lo estoy trabajando en Y. Profesor, ¿por qué Y pertenece al tercero? Porque en el tercero el coseno es negativo y la cosecante, como estás viendo acá, también es negativo. O sea, la cotangente tengo que ponerla positiva. Bueno, esa parte ya tú sabes. Me interesa calcular la cotangente Y. Entonces, esto ya te expliqué, te lo vuelvo a explicar. Simplemente formas tu triangulito. Alucinas que Y es agudo. Si quieres poner Y', pues yo le pongo, porque Y no es agudo. Resalto el cuadrante nuevamente y cosecante. Tú sabes que esto es entre 1, ya tú sabes, ¿no? Y todos los lados acá lo pones positivo. Hipotenusa sobre opuesto. Esa es la jugadita. Pitágoras, esto sale 3. Dime, de aquí yo puedo decir que la cotangente de Y a qué es igual. La cotangente de Y sería 3 sobre 1, o sea 3. Entonces yo puedo calcular el valor de A. Eso quiere decir que A más 5 sobre A menos 1, que es la cotangente de Y, ¿cuánto vale? 3, mira. Igualas nada más. Y de aquí hallas el valor de A. Bueno, acá ya pondré de frente el valor de A. 3A menos 3 es igual a más 5, 2A es igual a 8, A vale 4. Reemplaza, mira, 4 más 5, 9, 4 menos 1, 3, 9 entre 3, 3. Y se acabó, porque la pregunta es el valor de A. Nada más. Y voy a terminar con la explicación de ese ejercicio 33, como el 33. Ese formato de pregunta, alguna vez fue pregunta de examen de admisión, como esa 33, por eso te la voy a hacer. ¿Ya? Característica de la pregunta. Te dan una relación entre dos ángulos, entre sus medidas, y te dicen que son coterminales. Y el último dato es un intervalo. Con eso te piden los ángulos. ¿Se puede resolver? Sí. Vamos a hacerlo por acá con cuidadito y que se entienda. Rapidito, que ya tocó el timbre. ¿Ya? Al toque. Muy bien. Me parece que ustedes tienen clase todo el día, ¿no? Hasta la 1 de la mañana, está bien. Entonces termino rápido para que descansen aunque sea un minuto. 33. Se tienen dos ángulos coterminales tales que el mayor es al menor como 23 es a 2. Como no sé quiénes son los ángulos, yo le pondré así, ¿no? Que sean A y B los ángulos. Que sean A y B los ángulos. El mayor es al menor como 23 es a 2. O sea, representa así. Puedes poner alfa y beta con cualquier letra. Recomendación, utilizamos una constante para representar los ángulos. O sea, en resumen, un ángulo es 23K y el otro ángulo es 2K. Obviamente, A sería el ángulo mayor, ¿no? Pero para eso tengo que hallar ese K. Muy bien. ¿Qué más dice? Me dicen además que la suma está comprendida. Allá, la suma de los ángulos, ¿no? Allá, vamos a poner así, la suma. Está comprendida entre 2820 grados y 3100 grados. Ese es el dato, ¿no? La pregunta es, ¿cuál es la medida del mayor? Hay un dato que no estoy colocando ahí y que es determinante para la solución.
que es que son coterminales. Ya, ¿cómo se resuelve, profesor? ¿Sí? Muy bien. Entonces, primero, recomendación. Usted va a sumar y sale 25 acá. La recomendación que hacemos aquí es no despeje K de la desigualdad. No es lo más recomendable en la mayoría de preguntas de este tipo. No, 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 no. ¿Sí? No. Ya. ¿Qué hacemos entonces, profesor? Porque yo lo que veo es simplificar, ¿no? O sea, dividir entre 25 y hay acá, pues, ¿no? Oye, pero acá te van a salir muchas posibilidades. ¿Cuál voy a elegir? Tendrías que probar muchos valores. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Escuche, para que usted llegue a la respuesta precisa. Le explico. Mira, lo dejo aquí y digo así. ¿Cómo? Como A y B son coterminales y me están dando una relación entre las medidas, es ahí donde entra a tallar esta propiedad de aquí. No la de razones, porque ahí no tengo razones, pero sí la otra. ¿Quién es la otra? La otra es la que dice así. La diferencia. La diferencia de sus medidas debe ser un múltiplo de 360. Lo dejamos aquí en sexa nomás, ya no ponemos radianes porque voy a trabajar solo en sexagesimal. Pero la diferencia tú sabes que sería 23 menos 2, 21. O sea, 21K es igual a 360 grados por n. ¿Sabes cuál es el truco? ¿Sí? Vale resaltar que ese n es entero, pues, ¿no? No te vayas a confundir. Ese n, ¿cómo es? Entero. En todo caso, lo voy a poner para que hay que dar toda la información completita. Por eso es que puedo tantear con n. Con k tengo muchas posibilidades. Pero mira qué va a pasar con n después. Donde n es entero. Esto es teoría. Entonces digo acá, a menos b es, ya dijimos, 21K. Y eso es igual a 360 grados por n. Puedo simplificar un poquito. O sea, la idea es despejar K en otras palabras. Voy a sacar tercio y tercio. 7, 120 grados por n. De aquí K en función de n saldría 120 grados por n sobre 7. Eso. Hay que despejar. Siguiente paso, reemplazar en la desigualdad. Aquí voy a bajarlo rojito. Mira, mira, siguiente paso. Ven por aquí un ratito. Ahí lo pones. ¿Cómo, profesor? Así nomás, mira, ve. 2820. Menor que. Y aquí introdúcelo. En vez de K, ¿qué vas a poner? 120 sobre 7. Pero multiplicas 25 por 120. Si tú quieres, hubiera sacado quinta. Igual es una operación. Yo no voy a hacer ninguna. Yo voy a multiplicar 25 por 20 y eso es 3000. 3000 grados por n sobre 7. Recuerde que n es entero. Entonces, acá donde razonas el tanteo para n. ¿Qué valor yo le doy a n? Para que reemplazando aquí entero, lo que sale aquí se encuentre entre estos dos valores. Entonces tú inteligentemente dirás, profe, ¿será correcto decir de aquí que n tiene que ser 7? Bingo, ese es. Porque si n es 7 se va con n y me sale 3000. Y 3000 está entre ellos dos. Correcto. ¿Por qué n no puede ser 8? ¿Sí? ¿Por qué n, repito, ¿sí? No puede ser 8? Porque si n fuera 8, multiplica si quieres, pues. Te va a salir 3428. Te pasas, pues. Por eso no puede ser 8. No puede ser 6 porque sale muy chiquito. N es entero, pues. Y si n, escucha, si n ya salió 7, ya resolviste todo. Porque si n vale 7, K vale 120. Si n vale 7, K es 120. O sea, siempre el truquito es la desigualdad ponerlo en función de ese n que es entero. Y luego se tantea y se acaba el problema. ¿Ya? Pero eso lo logras
aplicando la propiedad de coterminales, que es esta. Si no la utilizas, nunca vas a llegar a la respuesta. Cae 120, por lo tanto ya puedo hallar el ángulo mayor. En este caso era A, que será 23 por 120. Eso sale 2.760 grados. 2.760 grados. ¿Está bien? Ya está. Listo. Ahí hemos visto, aunque sea un par de preguntitas sobre coterminales. Bueno, alumnos, les agradezco su atención. ¿Ya? Será hasta la próxima, chicos. ¿Sí? Cuídense mucho. Gracias por su atención.